Hola, ¿cómo estás? Te saludo gratamente en esta hora. Sé que estás dispuesto ya para que iniciemos el entrenamiento, que estemos a distancia conectados. Así que sin más que decir, quiero darte las gracias por todo el tiempo que estás destinando para este entrenamiento. Y vamos a ir allá a algo que nos compete, el curso de amarre y estiba. Te comento que poco a poco vamos avanzando, vamos a tener, dependiendo el nivel que tú estés y la coordinación con tu empresa, probablemente tengas una clase en vivo o una pregrabada que va a ser de un poquito más avanzada, donde vamos a conversar temas más técnicos y vamos llegando ya al amarre. Toda esta conceptualización de las primeras horas viene a entender, de que entendamos la normativa, entendamos los conceptos que en un momento podrían parecer chino mandarín, porque parece difícil, parece un poco complicado aprender nombres que ahora vas a ver, pero tranquilo, lo vamos a ir desarrollando juntos, así que te invito a que desarrollemos juntos esta temática del día de hoy. Sigamos adelante. Vamos a hablar sobre la sujeción de cargas, pero desde los conceptos. Hablamos desde la sujeción de cargas en el término técnico general. Ahora nos vamos a ir a un área un poquito más más técnica, más teórica. Pero no quiere decir que no nos sirva, sino que nos va a contextualizar. Ahora, no hay problema. Si no te aprendes la definición formal, nos basta que te aprendas el concepto desde lo olfativo. ¿Qué significa esto? De que lo entiendas. No nos importa que sea técnico exacto, sino que más o menos lo visualices, sea masticable. No tiene ningún sentido aprender cosas que no van a servir para el día a día. Para eso está en internet, puedes encontrar los nombres sin ningún problema. Pero es diferente encontrar un nombre en internet que aprender para qué es. ¿Ok? Entonces vamos para allá. Sujeción de cargas. Dispositivos de sujeción de cargas. ¿Sabes qué son los dispositivos de sujeción de carga? ¿Te suena? ¿Te parece algo que conozcas? ¿Lo has visto alguna vez? Quizás no. Ya estamos listos entonces. Primer término. ¿Qué es el amarre? Bueno, imagínate. Esto es un poquito más dentro de la clase más teórica, entonces es difícil imaginarte, que voy a tratar de llevarte para allá. Pero cuando hablamos del amarre, estamos hablando necesariamente de cómo se realizan las cosas. O sea, cómo lo de un vehículo se le conoce como estiba. Entonces te defino Una que de el tus amarre es la principales sujeción funciones de la es carga corroborar que ésta se haga de manera sobre segura. el vehículo de transporte. Para lograrlo, sigue estos pasos. Adecuados. Distribuye la carga adecuados. Entonces amarre es el concepto de sujeción de la carga sobre el cual el vehículo de transporte por los medios adecuados para inmovilizar la carga. Ojo, la palabra correcta es inmovilizar la carga. Lo conversamos anteriormente, la importancia que tiene que la carga no se mueva. Ojo, es importantísimo. Ahora no es la idea que podamos perder ese enfoque. Segunda definición, los puntos de amarre. Importantes los puntos de amarre. ¿Por qué son importantes? Bueno, los puntos de amarre los vamos a llamar como ese dispositivo de sujeción que es específico, que se coloca en un vehículo, ojo, pero debe estar certificado, donde se pueden enganchar directamente los amarres. O una cadena, o un cable, un eslabón, ovalado, un gancho, una anilla, un soporte de amarre. Ahora, importante entenderlo desde ese punto de vista, porque debes necesariamente revisar ese punto. Aquí me voy a quedar un segundo, porque muchos no lo toman en cuenta. Cuando hablamos del punto de amarre, por favor, los anillos, las esferas, los ganchos deben ser inspeccionados por ti. Y además de realizarlo, es el supervisor que debe tratar de revisar constantemente si no hay fisuras, si no hay presencia de aceites. Los aceites son complicados porque hacen que resbale los elementos. Así que mucho cuidado con eso, porque podríamos caer en la gran problemática de hacer las cosas mal. Así que
Si no conoces esos temas, los vamos a ver tranquilo, poco a poco. El curso tiene 6 horas, ya estamos en las primeras horas y yo sé que estás emocionado por seguir aprendiendo y me alegro por eso. Otro término importante: las falcas o las cuñas. Aquí ya un tema un poco controversial porque algunos no lo entienden así, pero sí. Cuando hacemos el estibado, entendiendo por estibado es ya asegurar o afianzar la carga para que no se mueva, la aplicación de las cuñas es importante. Estas falcas o cuñas, hay de distintos elementos, maderas, gomas, aceros, va a depender del tipo de carga, pero consiste en el bloqueo realizado mediante cuñas en las ruedas. Bueno, hay falcas, si lo vemos desde la rueda, hay falcas que son para la carga y hay falcas que son para los neumáticos, para evitar cuando habla acá de neumático, está evitando que el vehículo pueda tener un movimiento. Recuerda que cuando está haciendo la carga no puede haber vaivenes en el movimiento. Entonces consiste con el bloqueo realizado mediante cuñas en la rueda del equipo de trabajo con el fin de evitar el desplazamiento lateral o longitudinal. También usamos las falsas de madera en las paredes o en cualquier otro tipo de utensilio para evitar también el desplazamiento. O sea, vamos a hablar de falcas o cuñas en las ruedas del vehículo, de tu camión, del vehículo más pequeño, qué sé yo, de transporte, como también dentro de la cabina o dentro del compartimiento donde vamos a utilizar la carga. No voy a quedar más en eso porque tú ya lo conoces. Aquí hay un término un poquito más difícil, que es la solicitación externa. ¿Qué es la solicitación? Bueno, es la fuerza de inercia máxima y tendente a desplazar la carga. Ojo, no todos calculan o no todas las personas van a ser capaces de calcular la solicitación. Básicamente lo vamos a entender, vamos a dejar algunos conceptos para llegar al cálculo porque es un poquito más técnico, más ingenieril, más, no sé si llega a ser ingenieril, pero un poquito con matemática, algo al menos de primer o segundo año universitario o primer año o segundo año también de un instituto. Aunque a veces también con cuarto medio podríamos llegar a calcular algunas cosas. Pero tiene que ver con la compresión, cómo se comprimen estas fajas, tiene que ver con la tracción, cómo se estiran las fajas, tiene que ver con la flexión, porque se flectan. Hay una flexión. Entonces, podría ser un corte y cizalle, un corte, una ruptura que te pueda generar alguna entropía en el proceso de la carga. Recuerda que si está mal estibado, quienes van a recibir el problema también van a ser las fajas. Entonces la solicitación va a ser extrema. En un momento que fue externa, de hecho el efecto que viene de afuera va a generar dramas y puede cortar el elemento de amarre. Coeficiente de rozamiento dinámico, mu. Bueno, el coeficiente lo vamos a definir como esto. Es un coeficiente de rozamiento entre la carga y la superficie de apoyo. La pregunta es, ¿qué tan bueno es ese coeficiente de rozamiento? Hay un número, de hecho hay que buscar el valor, que lo vamos a aprender, pero entre mejor es el nivel de roce que existe entre las partes, más afianzada va a estar la carga. ¿Si me explico? De hecho, no es lo mismo tener una carga en un camión con una superficie que tiene presencias de aceites, de agua, que tener una presencia de un camión totalmente rígido. No es lo mismo si está sobre una superficie de goma que si está sobre una superficie de acero. ¿Me entienden? Los niveles de vamos a ver, quizás de deslizamiento van a estar directamente relacionados con el tipo de piso y el tipo de soporte que vas a usar entre la carga y el piso. ¿Cuál puede ser? Una goma. Eso te funciona muy bien. Algún tipo de madera. Entonces lo definimos como el coeficiente de rozamiento entre la carga y la superficie de apoyo cuando la carga se mueve. Entre más bajo sea ese movimiento, quiere decir que mayor nivel de rozamiento o grado de rozamiento tiene. En el fondo, la fuerza de rozamiento disminuye el número de elementos de amarre necesarios a utilizar. De hecho, si fuéramos tan buenos y la relación
de rozamiento fuera altísima, no necesitaríamos amarres, porque el vehículo no avanzaría. Esto es un ejemplo. Cuando tú compras un teléfono, hay unas siliconas que venden que se adhieren a la parte, al torpeo, y tú lo dejas ahí y el celular tú lo montas sobre esa silicona. El esfuerzo que se haga jamás va a salir, a menos que tú lo tomes y lo despegues. Tiene que ver con eso. Entonces, entre mayor coeficiente de rozamiento, mucho mejor. El LC. ¿Qué es el LC? De acuerdo a las últimas indicaciones del 2018 de la norma internacional, básicamente la norma europea relacionada con la estiba, habla mucho de lo que es la capacidad de carga. ¿Qué es la capacidad de carga o el LC? Es la fuerza que resiste la trinca antes de romperse. Más o menos se sitúa entre los 2000 a 7500 Newton. Los decanewton es una unidad de medida de fuerza en el tiro recto y en el doble bucle. Ojo, recuerda que algo lo punteamos antes, que el ángulo de cómo se trinca o el ángulo del amarre de la linga, de la cadena, es importantísimo. De él depende el grado o la resistencia que tenga tu carga. No te voy a indicar cuál es, pero más adelante lo vamos a ver en qué afecta esa graduación. Así que atento a las cápsulas. Algunas van a ser más cortitas, no te pierdas ninguna, porque te van a ser muy útiles. STF, el estándar de tensión force o fuerza de tensión estándar. Básicamente se trata de una medida de fuerza, medida en decanewtons, que es capaz de aplicar una tensora. Suele estar en el orden de los 300 y de los 1000 decanewton. Se aconseja usar una tensora entre los 700 a 750. Básicamente es la unidad con que vamos a tensar, hasta dónde soporta. Ahora, si nos vamos acá a hablar de esto, es importante saber si las herramientas o los elementos de tensión que vas a utilizar, incluido tu faja o tu cadena o el elemento que tú utilizas. Ojo, recuerda que los cables de acero ya prácticamente no están siendo utilizados. En algunos lugares sí, pero en la mayoría no. El resto sí, las lingas ofrecen una mayor resistencia. La pregunta sería, ¿cómo te validas tú de que estás utilizando una carga correcta? Muchas veces no se utiliza, simplemente se compra una slinga y básicamente con esa slinga o esa faja o ese faja ratchet, como quieras llamarla o conocerla, da igual el nombre porque se entiende en el concepto. Debe resistir, al menos en el orden que pueda ser capaz de resistir la tensora. 300 a 1000 decanewton. Estamos hablando de valores muy altísimos. Estamos hablando de tensiones altas. La fricción. ¿Qué es la fricción? Bueno, la fricción se trata de la resistencia al desplazamiento entre dos superficies. Se mide a través del coeficiente establecido en la norma que van de 0 a 1. Pero encontramos materiales con fricciones más altas, por ejemplo, los antideslizantes que están en el orden de 0.6. Y aquí esto está en muy directa relación con el coeficiente de roce. Hay una directa relación. La fricción entonces es ese coeficiente que establece la resistencia al desplazamiento, que es lo que buscamos. Ojalá siempre se ofrezca esa resistencia, porque si hay resistencia no hay movilidad. Ahora, ¿cómo logramos evitar que haya un deslizamiento? Básicamente anulando las posibilidades de esfuerzo. Con una buena trinca, con una buena base, con un buen grado de fricción, o sea, de roce. En este caso, podemos realizar una buena carga y llegar a puerto sin ningún problema. Interesante. Ángulo. Cuanto más se aproxime el ángulo a 90 grados en el amarre superior, menos cinta se van a necesitar. Después lo vamos a explicar. Idem.
en el amarre directo cuyo ángulo ideal se sitúa entre los 45 y 65 grados. Lo vamos a explicar. Pero quiero que te quedes con esto. El ángulo es vital. El ángulo es vital. Si se aproxima 90 grados en el amarre superior, menos cintas se van a necesitar. Además, le sumamos algo igualitario que tiene que ver si es que el grado del amarre oscila entre los 45 y 65 grados, vamos a obtener un valor más ideal. Existen elementos para medir el grado. Hay tablas que tú puedes tener en el camión, pedirle a un hijo, imprimir una tabla que existe en internet a escala con un compás. No hay ningún problema. Mantener el ángulo. La masa. ¿Qué es la masa? La masa mide en kilogramos. ¿Cuánto pesa? La masa mide en kilogramos. ¿Cuánto más pesa esa masa? O ese elemento, perdón. Más fuerza se aplica. Entre más pesa, más, o entre más masa, más fuerza se debe aplicar. Por lo tanto, es más difícil de mover el bulto. Esto se aplica agrupando bultos mayores o mayores conjuntos. Entre más elementos se pueden adecuar, juntar o abultar, mayor va a ser la masa. Por lo tanto, va a ser mucho más sustentable la carga. Siempre que esta masa esté junta. O sea, si yo tengo masas separadas, el elemento va a ser mucho más difícil. Si las masas son más amorfas, también. La idea es que se homogenicen lo que más se pueda. Bloqueo. Es una fuerza que puede sumarse a la sujeción. Mayor a la fuerza de bloqueo, menor cinta vas a necesitar. Puntos de anclaje. El dispositivo montado sobre el vehículo de transporte utilizado para el amarre del equipo. Para el amarre de un equipo, no hablar, ¿ya? De un equipo de trabajo o de carga para transportar. Cualquiera de las dos cosas. Maquinaria, lo que sea. Los puntos de anclaje para el amarre. Los puntos de anclaje para ese amarre o para el levantamiento de la carga. Ojo que también tiene que ver con esto. De hecho, una vez que la carga llega, hay que realizar quizás algún izaje. No depende de ti, pero tiene que ver también con que la carga venga bien soportada o bien trincada. Accesorios de amarre. Son todos los conjuntos útiles y materiales como cadenas, cables de acero. Ojo que el cable de acero está un poquito dejado de lado, pero lo nombramos porque en algunos lugares puede existir y además que hay cargas que son livianas que pudiesen ser amarradas con cable. Cintas de amarre como las cintas ratchet, que son utilizadas para el tipo de amarre. Importante, fuerza de inercia. Aquellos que conocen algo un poco de física entenderán la palabra inercia, pero vamos a hablarlo de una forma un poco más general. Básicamente es el producto de la masa de la fuerza por la aceleración. Masa de la fuerza multiplicada por la aceleración, a la que se ve sometida esta aceleración, y se descomponen en tres: longitudinal, transversal y vertical, y se producen cuando el vehículo de carga frena o acelera. En ese momento hay inercia. Te dispone. De hecho, entenderlo de alguna manera, cuando tú mueves el vehículo, la carga tiende a estar detenida, entonces golpeas. Si estuviera suelta, mueves el camión, la carga va a estar en cero. Entonces va a golpear y la carga se va a ir para atrás. Diferente, si vas con velocidad y frenas, la carga va a ir para adelante por el efecto de la inercia. ¿Por qué? Porque está detenida. En el fondo, la carga es floja. Siempre va a tender a moverse a cero. ¿Qué significa cero? Si está detenida, va a estar en cero. Y si tú aceleras, se trata de quedar en cero. Si tú vas con una velocidad, técnicamente vamos a ver que está detenida, pero va dentro de la carga, va el camión avanzando. Dentro del camión está fija, no se mueve.
Pero cuando tú frenas, la carga va a tratar de mantenerse en esa inercia, de mantener el movimiento, el menor esfuerzo. Coeficientes de aceleración en el medio terrestre. Cuando una carga se desplaza, la fuerza provoca un movimiento uniformemente acelerado, en el cual el momento del choque, voy a dejar aquí por si quieres leerlo, en el momento del choque hace que el peso de la carga transportada sea superior al real. Ahora, ¿por qué? Por ejemplo, si tú llevas una tonelada cargada y en el momento está descansando arriba, tú frenas, esa carga no es una tonelada, sino que se multiplica por un factor. Y hace que la carga tenga un peso mayor. Y cuando hablo de peso, estoy hablando de una fuerza que entendemos mal en Chile, porque el peso en la realidad es la masa, cuántos kilos o toneladas son. El peso se convierte en la fuerza de esa masa. Entonces, este coeficiente CXZI, que es tridimensional, al multiplicarlo por la aceleración de la gravedad, que es G, es 9.8, es prácticamente multiplicarlo por 10 la carga que se transporta. Ojo, o sea, si estás transportando, por ejemplo, una tonelada, vendrían siendo en peso de fuerza alrededor de 10. Por decirlo de una forma un poquito más sencilla. Existe un tema más técnico de explicarlo, pero quiero que tratar de hacerlo lo más entendible posible. Bueno, recuerda, solo una mercancía bien embalada y estibada podrá después ir sujeta y transportada debidamente. Si no está asegurada, no transportes la carga. No te olvides, no sirve de nada transportar algo que no va a poder llegar a puerto. Y no solamente llegar a puerto, porque puedes morir en el intento, puedes equivocarte, puedes generar un problema. Así que ojo, atención y éxito. Seguimos adelante, te veo en la próxima cápsula. Bye.